5 cosas que me han consultado sobre supervivencia de manera continua. Te las voy a responder aquí. Por cierto, quédate hasta el final porque te dejo la última o las dos últimas. Yo creo que te van a llamar la atención. Por supuesto, la primera también. Mira, a lo largo de cursos, de entrevistas o de situaciones o de trabajos, te vas encontrando con personas que te van haciendo consultas, que te van preguntando cosas, ¿no? Y he querido ponerlas aquí. Creo que voy a poner algunas más en próximos vídeos, pero me adelanto, no debería hacerlo así. Voy a poner aquí las 5 que yo considero que siempre han sido las más importantes. No me lo han preguntado una vez, me lo han preguntado muchas, muchas. De hecho, hay gente que se cuestiona si venir a los cursos en función de las respuestas que les doy, y algunas no les gustan mucho, y bueno, no debería de hacerlo, pero tampoco me gusta ser una persona falsa. La primera de todas, Arturo, ¿te has visto en alguna situación de supervivencia? En entrevistas, en cursos, en un montón de sitios. Mira, una situación de supervivencia real, no. Y claro, yo aquí debería de venderme y decir, pues sí, resulta que una vez estuve en no sé dónde y luché contra un oso con los dientes y bueno, pues es que no. O sea, realmente sí he tenido situaciones comprometidas, sobre todo en el mar. Las puedes ver en mis libros, debajo tienes los enlaces si quieres comprarlos, pero son lo que nosotros llamamos en España batallitas. Pues un día que me hizo un corte en tal sitio, a lo mejor un poco grave en el dedo mientras estaba buceando, un día que me quedé enredado en un trasmayo, un día que me dio un poco de, o, bueno, o bastante hipotermia en el ejército, tal. Pero vamos, que ninguno de ellos mi vida peligró hasta un punto exagerado, ¿no? Un cierto peligro, un cierto riesgo, ¿no? Que se solucionó. ¿Cómo? Pues yo, en la inmensa mayoría de las ocasiones, se solucionó manteniendo la calma y bueno, pues con los conocimientos que yo entonces tenía. De hecho, esta pregunta vais a ver que enlaza con otras siguientes. Entonces, no. Y si me preguntas, ¿y otras personas que hayas conocido? Pues mira, tengo un libro que se llama, que también tienes el enlace si lo quieres comprar, que son historias de supervivencia de mis amigos, y verás que tengo bueno, pues compañeros, Valmir Selva, que nos habla de cuando se perdió en la selva en Brasil, o Sebastián Zapata o tal. Y ninguno tiene, y muchos de ellos han estado en el ejército, operativos y tal. Y realmente no recuerdo un caso de riesgo de la vida más que el de Pepe Ogaya, de la escuela Anaconda. Y este señor sí tuvo un problema allá muy gordo, además lo cuenta. Vaya, perdón, no voy a cortar el vídeo, debería cortarlo porque me he liado del todo. No, la historia de Ogaya no está en el libro. La historia de Ogaya está en una entrevista que le hice. Me comprometo a que la pongo en el canal en unos días, ¿vale? Dejadme que la busque y en unos días os lo pongo porque es muy interesante, pero vaya, no está en el libro. No, definitivamente no está en el libro, pero sí está en esa entrevista que le hice hace unos años, donde lo cuenta de manera magistral, además con esa personalidad que él tiene como, bueno, pues no pasó nada, ¿no? Bueno, sí pasó, y sí pudo pasar muchísimo más. Pero quitando ese caso de Ogaya, pues el resto pues hemos tenido situaciones normalitas. ¿Por qué? Pues porque si tú aprendes supervivencia, si no haces el loco, si no te metes en situaciones muy comprometidas, pues no tienes por qué tenerlas. Es decir, ya no vivimos en una época en la que hay selvas inexploradas, a no ser que hagas el loco y te metas en algunos sitios ya un poco complicados, pues lo normal es que no tengas esas situaciones. Es verdad que a lo mejor por mi trabajo en determinadas situaciones, pues sí, a veces me he metido en selva muy complicada, muy alejadas. En el caso de que tuviéramos un accidente, y por suerte, pues no lo he tenido. Si lo hubiera tenido, pues claro, a veces estás en selvas a, no sé, 5 horas, 6 horas o más, porque has cogido avioneta y luego coche y luego un barco para irte a un manglar y tal. Pues sí, si ahí tienes un accidente y te muerde una serpiente, pues te mueres. Bueno, no, obviamente estoy vivo, luego no me ha pasado, ¿no? Pero también es que tomas una serie de medidas para que eso no ocurra. Es decir, la idea es minimizar los riesgos en la medida de lo posible. Entonces, repito, no he tenido ningún caso de supervivencia que yo pueda contar aquí. Y repito, nunca he conocido a nadie más que a Ogaya. Pero Ogaya es
Es o Gaia es Anaconda, y como dice Manolo Cámara, la supervivencia es a Gaia como Gaia es a la supervivencia. Los demás somos meros espectadores de la experiencia del maestro o Gaia. Bien. La siguiente, me las tengo apuntadas por aquí, dice, ¿por qué aprender supervivencia? Esto me lo han preguntado muchísimas veces, incluso gente que ha venido a los cursos y esto para qué me sirve y tal, luego lo van entendiendo. ¿Por qué aprender supervivencia? Muy sencillo, mira, primero porque, bueno, si te gusta la naturaleza, pues estás en un entorno natural. Y luego porque todos esos conocimientos de supervivencia, que no es lo que a veces creemos del pañuelo al cuello y el cuchillo en los dientes y Rambo, no, son técnicas de hacer fuego, de hacer refugios, de purificación, de primeros auxilios, etcétera, que nos sirven en la vida normal. Ya está, por eso aprendemos supervivencia. Yo siempre digo en mis cursos, se aprende supervivencia para no entrar en modo supervivencia. Cuantos más conocimientos tenga, menos posibilidades tengo de entrar en una situación de riesgo, y si entro en esa situación de riesgo, cosa que no debería ocurrir, pues la voy a poder solventar mucho mejor. Con un poco de suerte no me va a ocurrir nunca. Pero cuando te ocurra, como me ha ocurrido, como digo, en esas partes, en esos capítulos que se ven en el libro, o como le ha pasado a ciertos amigos, pues he tenido más herramientas de las que a lo mejor hubiera tenido si no hubiera aprendido supervivencia. Ya está. Para eso aprendemos supervivencia, para manejarnos en un entorno natural. Y a veces el error es ese, el pensar que la supervivencia es Rambo. No, no. La supervivencia es minimizar emergencias, saber solventar emergencias, evitar entrar en ellas, pero si entramos, saber solventarlas. Ya está, ya está. Eso es supervivencia. Y yo me puedo ver en modo supervivencia sin ser Rambo, que me he perdido en el Vietnam mientras estaba en una guerra, sino que me fui a hacer senderismo y, como digo tantas veces, el río creció y no puedo volver. Y me tengo que quedar al otro lado del río, quizá mojado, y puedo entrar en hipotermia. Pues qué alegría si sé hacer un fuego o tengo una manta térmica. Si no lo tengo, pues a lo mejor voy a tener un problema o un desenlace que no me gustaría tener. Ya está, eso es supervivencia. Y situaciones como esas, montones. A lo mejor por eso yo no he tenido una situación de supervivencia, porque si me ha ocurrido cosas como esas que me han ocurrido, pues he sabido hacer un fuego, porque tenía algo para hacerlo, o porque sabía, o tenía una manta térmica y me la he podido poner por encima. Ya está. Entonces, dos preguntas que se responden en una. Si he estado en una situación de supervivencia y por qué aprender supervivencia, que es lo que a lo mejor ha hecho que no entrar en modo supervivencia. Ahí va un trabalenguas, pero creo que está bien explicado. La tercera, varias que me han consultado en entrevistas, sobre todo hace muy poquito en una entrevista que me hizo un amigo, respecto al programa de supervivencia al desnudo. Creo que fue, sí, bueno, si no fue para eso, fue para otro, ¿no? Si no tuvieras nada, ¿qué harías? Si tienes que hacer fuego y no tienes nada para hacer fuego. Vamos a ver. Nos hemos acostumbrado con los programas de supervivencia a que todo se puede solventar. Es decir, ellos nos plantean unas situaciones ficticias, evidentemente, teatralizadas, guionizadas, en las cuales el personaje en cuestión pues necesita hacer fuego porque su vida va en ello, porque ha cruzado un río helado, se me ocurre, por decir, ¿no? Y entonces, claro, evidentemente cuando llegue al otro lado, como no se quite la ropa y no la consiga calentar y no consiga calentar su cuerpo, va a entrar en hipotermia. Su cuerpo no va a ser capaz de recuperar la temperatura inicial y va a morir. Esto es así, ¿no? Pero claro, en el programa no puede morir. Entonces lo que nos hacen es, pues él siempre encuentra la manera de hacer un fuego. O yo no sé, o se encuentra un infiernillo ahí que alguien se había dejado. Es decir, siempre hay una solución para una posibilidad de muerte. Bien, la vida real no es así, para nada. Entonces cuando te dicen, si tú no tuvieras nada, si tú cruzas, yo no sé otras personas, pero yo si cruzo un río, si me he mojado completamente la ropa, si estoy tiritando, si no me tal, pues cuando llega el otro día al otro lado, lo más posible es que me muera. Y ya está, porque eso sería una situación de supervivencia. Si hago algo que pone en riesgo mi vida, lo más posible es que al final la pierda. Entonces, evidentemente, no entraría en un río mojado y generaría una situación de estrés tan grande como esa. Si llego al otro lado, es que no sé quién agarró unos palitos y hizo fuego, pues yo no soy capaz de hacer fuego por fricción en entornos húmedos, en entornos controlados, vale, pero yo con palitos no puedo.
Y lo he intentado, y mucha gente que conozco lo ha intentado, y conozco expertos que serían capaces en determinadas situaciones, pero yo personalmente no lo soy. Y la mayoría de la gente que conozco que se dedica a esto, tampoco. Todos, casi diría que todos. Repito, en una situación de supervivencia en la cual es que he cruzado un río, es que estoy mojado, ¿qué posibilidades hay de que yo encuentre una rama, la corte, sea la rama que yo necesito, la de arriba dura, la de abajo blanda, el suelo que esté seco? Es que es imposible, o sea, es que no va a ocurrir. Entonces, si cometo ese error, si no tengo nada, pues me muero, ya está. Ahora, que lo he calculado muy bien, que he entrado muchas veces en ese río, que ya lo conozco y tal, y detrás tengo un montón de yesca y un encendedor y ya sé cómo manejar. Si ya he vivido esa situación, pues a lo mejor es distinto, pero inicialmente pues lo considero muy problemático. Y repito, si tengo el encendedor o si tengo un montón de cosas planeadas, si no las tengo y tengo que llegar al otro lado y hacer fuego por fricción, pues me moriré. Ya, pero es que en los programas televisivos no se mueren ya. Pues mire usted, es que no se puede uno morir en un programa televisivo, pero es que es un guión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que falla a veces? El plano que no entendemos en este caso, que nos presentan, ellos se ponen en situaciones en las cuales lo normal es que nosotros, si analizamos bien, no nos pongamos. Es decir, no hay... Hemos cogido este ejemplo, no hemos tomado este ejemplo, no hay posibilidad sensata de meterse en un río desnudo, bajo hielo, tal. No, no la hay, no la hay. Nosotros no nos vamos a ver en esa situación y si nos vemos, la solución va a ser muy comprometida. ¿Qué es lo más importante? Otra pregunta que nos hacen mucho. ¿Qué es lo más importante? Bueno, aquí siempre entra el cuchillo. El cuchillo es lo más importante, un cuchillo muy grande, con mucho filo. Con muchas cosas dentro, tal. No. Lo más importante en la supervivencia es digamos, en una situación de supervivencia real. Lo más importante, junto con la formación, evidentemente, es la situación mental, psicológica. Esto está demostrado, o sea, nadie sobrevive si no quiere sobrevivir. Yo siempre pongo el ejemplo de Aaron Ralston, el señor este que se tuvo que amputar un brazo él mismo porque se le había caído una piedra. No había venido a ningún curso mío, ni nada de nada, ni era Rambo, ni nada. Era un señor que su mente dio la vuelta 180 grados completamente, hizo algo impensable, absolutamente impensable, o sea, incluso para él. ¿Por qué sobrevivió? No sobrevivió por nada más que por ganas de sobrevivir. Y ya está, y no hay más. Entonces, ¿qué es lo más importante en la supervivencia? Yo diría siempre las ganas de sobrevivir. Parejo a eso, si no tienes ganas de sobrevivir, no vas a sobrevivir, aunque puedas. Parejo a eso, lo más importante sería la formación, no el cuchillo, no nada. O sea, si tengo un cuchillo y no sé ni para qué lo quiero, pues sí, un cuchillo muy grande y ¿para qué? En la situación esta de hipotermia, ¿para que te haga más peso cuando cruzas el río? Bueno, pues en determinados escenarios a lo mejor será más importante un cuchillo, una manta térmica, un ferrocerio, un encendedor, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero si no hay conocimiento, si yo no sé realmente cómo actuar ante esas situaciones, si no estoy preparado, yo entiendo que no va a servir de nada. Y si no tengo ganas de poner en esas situaciones, pues tampoco. Entonces, primero, la psicología, sin lugar a dudas, y después el conocimiento. Eso es lo más importante. Después vendrán los elementos. Bueno, es muy personal, pero es que me consultan a mí, no le consultan a otro. Y bueno, otra que es interesante, con esta termino, esta es la quinta, ¿no? Que es la que yo os decía al principio que os iba a llamar un poco la atención. Vienen muchos a los cursos míos y me consultan, bueno Arturo, pero ¿cuándo vamos a hacer fuego por fricción? ¿Pero cuándo vamos a comer bichos? ¿Pero cuándo vamos...? Nunca. Hago muy pocos cursos de fuego por fricción, muy poquitos, muy poquitos. Es muy difícil que se haga fuego por fricción en Costa Rica con la tremenda humedad que hay, entonces hago muy poquito porque la gente sale muy mal, porque muchos no lo consiguen, entonces bueno, para que queden. Solo lo hago con amigos, casi no es ni como curso, sino cuando ya han terminado el quinto curso, yo doy 5 niveles y luego doy especialidades y tal, o sea, lleva un proceso de aprendizaje, pues al final los que quieren aprender, pues sí, ya son amigos, ya son colegas y ya les explico y les digo tal, y entonces ya no hay problema de que fallen porque ya saben realmente cómo es eso, ¿no?
pero si no, yo no, o sea, no. En el nivel 1, ni en el 2, ni en el 3, ni en el 4, ni en el 5 vas a tener prácticas de fuego por fricción porque lo considero innecesario, absurdo. Aquí, yo no voy a decir en España, en Toledo, donde yo vivía, no, pero aquí, con la humedad que hay, si no tienes elementos para hacer fuego, yo creo que no lo vas a hacer. Por norma general, luego ya te quieres especializar, lo que sea, esa parte. Entonces, ¿cuándo vamos a aprender fuego por fricción? Nunca. ¿Cuándo vamos a aprender bichitos y tal? Yo creo que aquí se comen bichitos. Creo que en algún sitio los venden. Yo no los he buscado nunca. Si los hubiera, a lo mejor lo buscaría. Yo no voy a llevar a nadie a la montaña y le voy a buscar un termitero y le voy a dejar ahí que se lo coma porque me parece una locura. Es decir, hay bichos que sí se pueden comer, hay bichos que no se pueden comer, hay cosas que si te las comes te van a dar diarrea, hay veces que si vas a comerte un bicho se te va a comer el bicho a ti o un bicho que se quería comer a ese bicho. Entonces yo creo que eso no tiene sentido. Eso es algo que se va adquiriendo. Pues yo si he comido algunos bichos, pues ha sido en Ecuador, porque los llevó Valmir desde Brasil. Increíble. Y entonces, bueno, pues ahí nos comimos unas larvas y tal. Bueno, pues sí, son blanditas y tal, no sé qué. O unas muy grandes que se comen en Ecuador. Y yo qué sé, y aquí de vez en cuando que me han dado algunas cosas. Pero vamos, no. Es decir, todas esas situaciones escatológicas, un poco de Rambo, creo que eso es algo que se tiene que dejar para ya, cuando ya todo el mundo sabe lo que es la supervivencia de verdad, o al menos lo que yo creo que es la supervivencia, o lo que llamamos la supervivencia deportiva en IASA Survival, en la Academia y Asociación Internacional de Supervivencia. Tienes que aprender a hacer fuego, tienes que aprender a hacer refugios, tienes que aprender a purificar, tienes que saber lo que es potabilizar, etcétera. Pero esto de los bichitos, pues mira, que te vayas a alimentar de bichitos, que tu vida dependa de que te vayas a comer unas termitas, pues lo siento, pero no. Como no te comas 14 termiteros, pues al final son unos bichitos que saben a madera y que es más la energía que gasto en ir a por el bichito que lo que me como del bichito. Si tienes que estar buscando las larvas, pues igual las encuentras, pero como no sepas dónde están, pues es que vas a perder todo el día y encima te va a morder una serpiente por estar metiendo las manos debajo de los troncos. Entonces yo no le encuentro sentido a que estemos continuamente aprendiendo cosas que no tienen lógica, que no tienen aplicación. Más adelante, cuando ya terminan el nivel 5 y ya han terminado cartografía y supervivencia acuática y tal, entonces sí, ya como digo, ya tengo amigos con los cuales pues me voy a la montaña y a lo mejor ellos ya van sabiendo lo que es, ya deciden probar un poco qué es el agarrar un termitero o el agarrar algún bicho bajo su cuenta y riesgo, porque además es que si te estás comiendo saltamontes y tal, posiblemente lo que estás creando es que ese saltamonte no sabe ni dónde se ha posado, ni si se ha comido unas plantas que no se podían comer, porque normalmente debería de pasar esos bichos por fuego. Es decir, es que hay un proceso ahí que no tiene sentido. O sea, yo de verdad que alguna vez que lo he visto cuando veo un instructor, oh, mira, tal, un saltamonte, ña, me lo como vivo. Pues, pues no sé, por felicidades, ¿no? O sea, yo sí me como cosas, me gusta ir al mar y me como las lapas, que aquí pues no se comen mucho, ¿no? Las lapas son cascoburro, le llaman aquí, unas conchitas que se pegan y que están riquísimas, pero me las como para mí porque me gusta, o me como las cucarachas de mar, o me como, la verdad, o no sé, o me voy a agarrar chuchecas, o me voy a agarrar pianguas, que son conchas y tal, pero vamos, no por un tema de supervivencia, porque cada vez que me voy a agarrar pianguas, agarro 6 y me pego un palizón de trabajo que termino hecho una pena. Entonces, la comida que meto es mínima en comparación con el gasto energético que he tenido. Así que en los cursos de supervivencia se tienen que aprender cosas reales, cosas que tengan sentido. Enseñarle a las personas a sobrevivir, a entender muy bien lo que es el concepto. Y ya después, esa persona, si ha querido llegar hasta el final, ella ya decidirá ahora sí, bueno, pues hasta dónde seguir, porque ya tú le has dado las bases. Así que no, en mis cursos no rara vez se aprende fuego por fricción y nunca se comen bichitos. Estas son las 5 preguntas que me han hecho más, las he estado buscando, pero son las más llamativas. Y ahora te diría que me dejes tú debajo la que quieras que te responda.
y hacemos una segunda parte, una tercera, y oye, todas las que necesitemos, pero necesito que me ayudes, dime tú debajo, pues qué te parece, no has respondido esto, no has respondido lo otro, haz esta, haz la otra, y bueno, ahí de 5 en 5 iremos respondiéndolas todas. Gracias por haber estado ahí, si no te has suscrito, suscríbete para que te lleguen todos estos consejos. Gracias por estar ahí, nos vemos, nos oímos.